Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy después de una breve pausa, ¿no? Y vamos a rezar pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en el curso que estamos haciendo, vamos a dar un salto de unos cuantos capítulos, 5 capítulos prácticamente, de los que venimos estudiando, para hablar sobre la Pascua. En este momento me parecía como impropio, ¿verdad?, hablar de otra cosa que no sea de la resurrección de Cristo, ¿verdad? La resurrección, que es la mayor gracia, el mayor milagro que pudo ocurrir en la tierra. Y para ver las señales que Jesús nos manda a través de esas acciones suyas una vez resucitado, tenemos que tener fe, ¿verdad? Tenemos que tener fe. Está grabando. Porque sin fe Pon en silencio. es imposible que podamos aceptar, entender y aceptar lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, como te decía, vamos a hacer un salto y vamos a leer la parte en la que el Señor, la parte del Evangelio, en la que el Señor se aparece ya resucitado, ¿verdad? Porque sabemos que el anuncio de la resurrección nos viene dado por la aparición de Jesús a las mujeres, ¿verdad? Que fueron las fuertes, las que tuvieron mayor fe, y estuvieron al pie de la cruz y al pie del sepulcro, ¿verdad? Una vez que el Señor fue sepultado y resucitó del sepulcro, ¿verdad? Bueno, entonces el versículo, el capítulo 28 de San Mateo, el versículo 1, vamos a leer, y es justamente la aparición de Jesús a las mujeres. Se pasado el sábado, al alborear el día siguiente, marcharon María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo ante él y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y les dijo a las mujeres: ustedes no tengan miedo, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Marchen enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Irá delante de ustedes a Galilea, allí le verán. Miren que se los he dicho. Ellas partieron al instante del sepulcro con temor y una gran alegría, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Bueno, y vamos a seguir después con este evangelio tan lindo y tan esperanzador, pero me quería quedar con esta parte, ¿verdad? Con esta parte en la que Jesús les da esa misión y les habla, se les aparece, resucita. Y en estos días, ¿verdad? En estos días de Pascua, estuve escuchando un montón de meditaciones, de audios, por todos los medios digitales, por todos lados,
las meditaciones dadas por distintos sacerdotes. Y en una de ellas escuché una anécdota que me llegó al alma y dije que te iba a contar para que te llegue también a vos, ¿verdad? Y resulta que cuentan de un sacerdote que iba por la ruta en un auto, manejando, y de pronto ve un accidente de un hombre que estaba tirado en el suelo en una moto, bueno, tirado en el suelo, caído de una moto, ¿verdad?, en que había tenido un accidente. Y entonces para, por supuesto, el auto y va a atenderle. Resulta que este hombre estaba muy mal, pudo confesarse, le dio la extremaunción y murió. Qué maravilla poder morir con los sacramentos, ¿verdad? Entonces este sacerdote quedó muy afectado, muy así impresionado por esta situación, ¿verdad?, que justo él pudo llegar en ese momento, y entonces, nada, después le dio gracias a Dios y bueno, hizo todos los trámites necesarios como para que le atiendan a esta persona que había fallecido y siguió su vida, ¿verdad? Pasaron los años y un día vino una señora trayendo a una amiga con ella para que se confiese. Bueno, quería hablar con el sacerdote. Entonces esta señora que le traía a su amiga le dijo: padre, ¿sabe que le traigo a esta señora que está muy enojada con Dios? Pero le convencí y le traje a que hable con usted. Y entonces, nada, se quedó la señora y empezó a contarle por qué estaba enojada. Entonces la razón de su enojo era que ella le había estado pidiendo a Dios durante toda su vida por sus hijos, de manera que no se mueran sin los sacramentos. O sea, ese era su pedido a Dios, que no se mueran, mejor dicho, en positivo, que puedan recibir todos los sacramentos antes de morir, ¿verdad? Y resulta que un hijo suyo murió trágicamente sin los sacramentos. Es más, le decía esta señora, murió como un perro, murió solo, ¿ya? Entonces el sacerdote se le quedó mirando y le dijo: ¿eso en qué año fue? Eso no fue en el año tal, en realidad le dijo, eso no fue en el año tal, de manera que se dio cuenta la señora a ver si coincidía, ¿verdad? Entonces le dijo: ¿no fue en el año tal? Sí, fue en el año tal, que no me acuerdo cuál era. ¿Era en una moto? Sí. ¿Era en la calle tal, en la ruta tal? Sí. Resultó ser que este sacerdote llegó justo a darle los sacramentos al hijo de esta señora. Por supuesto, esta señora se echó a llorar desconsoladamente, dándose cuenta de lo tonta que había sido, ¿verdad?, que Dios le había dado su pedido y que ella estaba enojada con él, ¿verdad? Y resulta que a veces no tenemos la dicha de esta señora de poder saber el resultado de nuestros rezos, nuestras oraciones, ¿verdad? Pero Dios siempre, siempre, siempre nos escucha. La fe nunca es defraudada, nunca, si hay realmente fe, ¿verdad? Entonces, empezamos con esto porque es muy importante la fe para estos días, ¿verdad? Estamos en la octava de Pascua, que es como un gran domingo, como que el domingo es poco para que sea el día de festejar la resurrección de Cristo. Entonces, ese domingo se alarga y se hace una semana entera, ¿verdad?, en que esa alegría pascual, ¿verdad?, esa alegría de que Jesús resucitó, está todavía presente en toda esta semana, ¿verdad? Y podemos pensar que esa Pascua, ¿qué es la Pascua? A veces escuchamos desde que somos criaturas, ¿verdad? Escuchamos la palabra, ¿verdad? Y a veces no sabemos ni qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa Pascua? Es paso de un lugar a otro, paso de estar muerto a estar vivo, en el caso de Cristo. Y no tenemos que ser meros espectadores de esta Pascua de Cristo. Siempre Jesús nos llama a ser parte integrante, ¿verdad?, a estar con Él. Y también ahora, en esta Pascua. Y
esta Pascua de Cristo nos introduce a nuestra propia Pascua, tu Pascua y la mía. ¿Y qué es eso sino una conversión, un pasar de ser cristianos X a ser cristianos Y, ¿verdad? O sea, por decirlo de alguna manera, a cambiar. Nos llama a morir al hombre viejo y nacer para revestirnos del hombre nuevo. El hombre viejo suena muy feo decir la mujer vieja, ¿verdad? No sé por qué suena mejor decir hombre viejo, que es la frase que de hecho usa el Evangelio, si no me equivoco. Entonces, revestirnos del hombre nuevo. Entonces, para cada uno de nosotros, ese revestirnos del hombre nuevo equivale a algo diferente, porque cada uno tenemos que convertirnos en un aspecto de nuestra vida. Y tenemos que tener una vida resucitada, que es en contraposición con una vida mortecina, una vida que va tirando, sino una vida resucitada. Y Cristo nos dice, si resucitaron con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha. Esto dice San Pablo a los Colosenses, no dice Cristo directo. Busquen los bienes de allá arriba, aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque fue muerto, sí, fueron muertos y la vida de ustedes está con Cristo escondida en Dios. Entonces tenemos que buscar las cosas de arriba. No es una expresión esta abstracta, ¿verdad? Que es buscar las cosas de arriba, parece una cosa así, una poesía, ¿verdad? Y no es una poesía. Puede quedarse en una poesía, ¿verdad? Pero nosotros queremos hacerla real, hacerla vida. Y ahora lo que vamos a hacer es manifestar o traducir esta vida pascual, esta conversión, en tres manifestaciones, tres manifestaciones en nuestra vida, que de hecho, ¿verdad? Nos ayuda cuando decimos así como un número cerrado, ¿verdad? Como a centrar la atención. Entonces, una primera manifestación de esta vida pascual, de esta resurrección, es la sanación de nuestras heridas interiores. Dios tiene la capacidad de sanarnos desde lo más profundo o en lo más profundo de nuestra alma, si nos unimos a Él, si le damos la oportunidad, porque no, el médico más famoso, más sabio, no nos puede curar si nosotros no nos vamos a Él, ¿verdad? O sea, que un médico va a decir, bueno, sí, vení que te voy a poner los medicamentos, te voy a hacer la operación necesaria, voy a hacerte el tratamiento para que te cure, para que pueda curarse esa herida tuya. Pero si no vas al médico, obviamente que no te va a poder curar, ¿verdad? Entonces, somos más o menos conscientes de esas heridas que tenemos, que nos producen en el fondo del alma una decepción y una desconfianza. Y a eso contribuyó, a esta desconfianza y a esta decepción contribuyó la desestructuralización de las familias, o no me sale la palabra. Las familias están desestructuradas. Y eso hace que nos hagamos personas frágiles y vulnerables. Nos llegan, nos afectan las cosas más que nunca. Y ese daño que produce a nuestra psicología, a nuestra alma, nos lleva muchas veces a esa desconfianza, a esa falta de unidad interior, ¿no?
junto con que se quiere, en el fondo se quiere como acallar esto, como que no existe, ¿verdad? Como que no existen estas fracturas psicológicas que decimos, eh, y se va huyendo, ¿no? Huyendo de los efectos de esas heridas, ¿verdad? Que en el fondo lo que producen es frustración, desencanto, y finalmente se puede llegar a un narcisismo, a un quedarse en el yo y en centrarse en uno mismo, con la consecuencia grave, grave de tener un amor o generar en nosotros un amor inmaduro, un amor que no es fuerte, que no es el que Cristo quiere poner en nosotros o recibir de nosotros, darnos y recibir de nosotros. Entonces, acá viene a cuento esto que el Evangelio nos pide, ¿verdad? Amar al prójimo como uno mismo. Vimos en la clase anterior. Y también nos pide amar a los enemigos. Decía un sacerdote, decía, generalmente, o sea, no es casualidad que estos dos pedidos estén cerca, ¿verdad? Decía, porque normalmente o generalmente, nuestro enemigo suele ser nuestro prójimo. Hace esa conclusión, ¿verdad? Nuestro enemigo suele ser nuestro prójimo, es como para pensar, ¿verdad? ¿Y a qué nos lleva todo esto? Todo este razonamiento de la sanación de heridas interiores, a que tenemos que perdonar. ¿Mm? Perdonar. O sea, esa es la herida esa es la solución a las heridas afectivas más profundas que tenemos en nuestra alma. El perdón a nuestros enemigos se convierte así en una condición para amar a fondo perdido. Amar. Nosotros tenemos que amar, sin confundir amar con utilizar a las personas o poseer, ¿verdad?, a las personas. Utilizar a las personas, ¿verdad? Entonces, no es perdonar a fondo. Y acá, esta idea, que es la principal de lo que estamos diciendo, es el perdón, ¿verdad? Y solo la gracia del resucitado, de Cristo resucitado, nos permite perdonar, o sea, amar, como si nunca hubiésemos sido heridos. ¿Mm? Es muy profundo esto, ¿verdad? Porque realmente cuando nos hiere una persona, se convierte en nuestro enemigo, aunque no le pongamos ese nombre, aunque no le digamos sos mi enemigo. En el fondo lo sentimos de esa manera, o lo vivimos, o lo pensamos. Entonces, la gracia de Cristo es la única que nos puede sanar. Es lo mismo que vayamos al médico y le digamos, ¿verdad? Necesito curarme de esta herida. Así, cuando tenemos una herida en el cuerpo, vamos al médico. No se nos ocurre no ir, ¿verdad? Solo una persona que esté enferma psíquicamente, si tiene una herida en el cuerpo, se la guarda, ¿verdad? Pero en el alma, cuando tenemos heridas en el alma, a veces somos un poco locos. Nos guardamos las heridas y no vamos a Cristo, que es el único que nos puede sanar, con su gracia. Y con su gracia, que nos viene a través de la Eucaristía, que nos viene a través de la penitencia, de la confesión, ahí Dios nos manda su gracia, su fuerza, su vida. Entonces, la primera manifestación de la resurrección de Cristo en nuestra alma es el perdón, la sanación de esas heridas afectivas que tenemos en nuestra alma, desde nuestros padres hasta el vecino que sacó la basura sobre mi vereda,
sé cómo decirte, o sea, las cosas más chiquititas bueno, eso no es tan chiquitito, ¿verdad? Nos afecta, pero que perdonar todo, ¿verdad? Porque todo se puede perdonar, porque todo nos perdona Cristo. Recordaba también hace un rato que estamos en medio de la novena de a Jesús Misericordioso, cuya fiesta es mañana, ¿verdad? Y esa misericordia de Dios que perdona absolutamente todo, 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 o sea, nada escapa a su misericordia, nos tiene que mover a imitarle en esa capacidad suya. No solo a imitarle, sino a pedirle su capacidad de perdonar, ¿verdad? Jesús nos perdona y nos enseña a perdonar, ¿verdad? Eh, entonces, que vivamos así, ¿verdad? Que vivamos eh, pidiéndole, pidiéndole ayuda. La segunda manifestación de esa resurrección de Cristo es la liberación de esclavitudes y de adicciones. Esas heridas interiores hacen que el hombre, que nosotras, que el ser humano, busque salidas, busque sucedáneos. Esa palabra que hace relación a cosas que se parecen porque me sacian de alguna manera, pero no son Dios. Sucedáneos que hacen que pase el tiempo y que me distraiga, pero que no hacen las veces de Dios. Entonces, liberación de esclavitudes y de adicciones. Una de las que son compensaciones en definitiva. ¿Verdad? Contaba una vez un sacerdote en una de sus meditaciones, contaba que lo que son las compensaciones en el alma, ¿verdad? Decía que una mamá que su mamá, él contaba, ¿verdad? Que su mamá le regalaba dinero cuando él tomaba el aceite de bacalao, una cosa que es medio desagradable de tomar, ¿verdad? Y que antes sobre todo se tomaba, ¿verdad? Y es muy bueno para el cuerpo, para distintas cosas. Y entonces él le regalaba el dinero y él feliz de la vida iba guardando ese dinero en un lugar. ¿Y qué hacía con el dinero a medida que se juntaba? Su mamá compraba más aceite de bacalao, decía, ¿verdad? O sea que perdía lo grande, ¿verdad? O sea, uno le regalaba, pero en realidad era más de lo mismo, ¿verdad? Entonces, él decía, ¿verdad? Con las compensaciones actuamos igual. Todo va en contra mía, si yo me busco compensaciones. Entonces, una de las compensaciones más fuertes que con la gracia de Dios no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Es la pandemia, así como tuvimos el COVID hace poco, la pandemia adictiva de la pornografía. La pornografía que está tan extendida, o el alcohol, o la droga, o los videojuegos, o sin ir más lejos al celular, que es lo que por ahí nos acapara más fácilmente y que no es, digamos que no es una cosa, una cosa tan mala, entre comillas, ¿verdad? En la medida en que cómo lo usamos, ¿verdad? Entonces, la Pascua de Cristo nos da el don del amor maduro. La verdadera libertad que se traduce en la capacidad de ser dueños de nuestra voluntad, al tiempo que servimos a nuestra conciencia. Entonces, como somos dueños de nosotros mismos, no caemos en esas, con la gracia de Dios siempre, no caemos en esas adicciones, ¿verdad? Que nos separan del prójimo, que nos separan de las personas que amamos, que nos separan de Dios en primer lugar, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tengo una amiga, una chica que estudia medicina y quiere muchísimo a Dios, quiere muchísimo a Dios,
Pero vivió en la residencia un tiempo, después tuvo que los padres ya no podían pagar, y entonces al final eh, ya no vive acá, y desde que no vive acá, ya no va a misa, ya no se confiesa, bueno, no vive esas prácticas, ¿verdad?, de estar más cerca de Dios. ¿Y por qué esto? Porque puso el estudio en lugar de Dios. En este momento, con la gracia de Dios no se va a desviar, ¿verdad? Pero es así cuando empieza el desvío de las personas. Un poquito acá, esta vez no me voy a misa, no importa, y total Dios sabe que yo tengo este examen, tengo que estudiar, o tengo que descansar, o tengo que, lo que sea que se te venga a la cabeza, ¿verdad? O que te pase. Y después va pasando el tiempo y uno va cayendo quizá en ofensas a Dios y se va alejando de él, ¿verdad? Entonces es una pena y es la historia de casi, o sea, no me animo a decir porcentaje, pero de un gran porcentaje de personas que empezaron la universidad, que por el estudio le fueron dejando a Dios de lado, le fueron dejando a un costado, ¿verdad? Y después ya no saben retomar. No saben retomar porque se apartaron tanto que se alejaron, ¿verdad? Y la tercera manifestación de esa vida pascual, de esa luz pascual en nuestra vida, es la iluminación del sentido de nuestra existencia. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? Y esa iluminación se da desde la razón y desde la fe. Empezamos hablando de la fe, ¿verdad? Dijimos la maravilla que es creer en Dios. ¿Y cómo se da esa fe? ¿Cómo empieza la fe? ¿Cómo se alimenta la fe? La fe nace por el anuncio. Y ahí escuché otra anécdota muy linda que decía que una persona estaba ante el Santísimo expuesto, ¿verdad?, ante Jesús en la Eucaristía, expuesto en la custodia, ¿verdad?, en esa especie de rayo donde se le pone a Jesús. Y estaba ahí una persona que no creía, ¿verdad? Se fue a la exposición con el Santísimo, ya por una gracia de Dios, que probablemente fue la ayuda de alguien que le llevó a eso. Y entonces esta persona dijo, pero ¿qué es lo que ustedes creen? ¿No? Le dijo así a la persona que estaba a su lado. Entonces le dijo, creemos que Jesús está ahí vivo en la Eucaristía. Y en ese momento le vino la fe, se convirtió. Y dijo, y se puso a llorar nuevamente, que siempre es nuestra manifestación de conversión, ¿verdad?, el llanto. Se puso a llorar diciendo, creo que Jesús está ahí, ¿verdad? O sea, ahí le vino, porque esa persona que estaba a su lado, en lugar de decirle, ya otra vez estás diciendo tonterías, que a veces eso nos pasa, ¿verdad?, de decirle cosas así, en lugar de anunciarle la verdad de que Jesús está ahí presente, porque eso Él dijo, ¿verdad? Yo voy a estar presente, voy a estar con ustedes todos los días de mi vida, no dice así, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y Jesús está en la Eucaristía, ¿verdad? Está en la Eucaristía. Bueno, entonces, iluminación del sentido de nuestra existencia es la tercera manifestación de esa vida pascual. ¿Y a qué se reduce o a qué se limita esta iluminación de nuestra existencia? Es en creer que todo lo que Jesús, que todo lo que dice el Evangelio, la Biblia, es palabra de Cristo y es luz que ilumina nuestro camino. El Evangelio es la boca de Cristo resucitado, son palabras de Cristo resucitado. Y gracias a esas palabras descubrimos la superioridad de la verdad frente al relativismo. Actualmente, según el
Benedicto XVI, el Papa emérito, él dice que en este momento es el reinado tiránico, me parece que dice, del relativismo. Todo es relativo. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Como si existiesen muchas verdades. Y la verdad es una sola. Y esa verdad es la que hay que buscar. La verdad de Cristo. Entonces, la superioridad de la verdad sobre el relativismo que reina en el ambiente. ¿Verdad? La gente no cree en la iglesia, no cree en el Papa, no cree en Dios, en definitiva, ¿verdad? Porque creer en la iglesia es creer en Dios. Creer en Dios es creer en la iglesia, que es su representante, ¿verdad? Gracias al Evangelio, descubrimos la bondad de las cosas frente al mero emotivismo. Me emociona. Hace un rato hablaba con unas personas y les decía, ¿verdad?, que en la iglesia católica, se le da poco, 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 poco lugar a la emotividad, a las emociones. Por eso no hay tanta, no sé si afirmar esto que estoy diciendo, pero digamos que en este contexto, ¿verdad?, es que se le da la gente se emociona poco al ir a misa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que deja de ir a misa, porque le aburre, porque no entiende, porque no sabe de qué se trata, qué es lo que está haciendo el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué es ese sacrificio? ¿Qué es ese sacramento? No sabe. Y la iglesia lo que hace es más, la iglesia católica, confiar en la razón, más que en los sentimientos. Pero actualmente los sentimientos son los que reinan. Actualmente los sentimientos son los que están a flor de piel. Y entonces con el Evangelio, con la luz pascual de Cristo resucitado, lo que queremos hacer es confiar más, descubrir más que confiar, descubrir la superioridad de la bondad ante la emoción, ante el mero emotivismo, el mero me emociona, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando me emociona? ¿Qué hago después de emocionarme? Sigo la vida, no me comprometo. ¿Qué terror hay actualmente al compromiso? La gente no se quiere comprometer. Yo no sé si qué voy a hacer el día de mañana. Hoy te digo esto, mañana ya no sé. No me puedo comprometer a lo de mañana. Y sí que me puedo comprometer, porque soy un ser humano que tiene inteligencia y voluntad y puedo comprometerme. Y por último, la belleza frente a la crisis estética, el feísmo que de repente reina, ¿verdad? Las cosas feas, sin criticar, porque acá tengo delante algunas chicas, por ejemplo, aunque se pone de moda de repente, ¿verdad?, los pantalones todos rotos. Simpatiquísimo, ¿verdad? Yo le tomo el pelo a las chicas cuando vienen, se te rompió el pantalón, famoso chiste de las viejas, ¿verdad? Se te rompió el pantalón. ¿Y qué sentido tiene, verdad? Romperse y sale más caro encima, porque está roto y está de moda. No, está roto no, porque está de moda, sale más caro y encima está roto, ¿verdad? Entonces el feísmo, y eso por decir una cosa, ¿verdad? Distintas cosas. Entonces la belleza por encima o sea, descubrir la belleza frente a las crisis estéticas, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor con su resurrección nos llama, qué raro, esto se tiene que estar acabando y no me está avisando. Bueno, entonces, frente a este Jesús resucitado, podemos pensar en tres cosas también, aparte de estas tres manifestaciones, tres cosas. Jesús nos llama a mirarle, o sea, a ver a Jesús resucitado, nos llama a escucharle y nos llama a anunciarle.
Porque si hay algo que nos gusta, lo contamos, ¿verdad? Lo contamos, lo decimos, le contamos a nuestras amigas, decimos, mirá, acá hay una oferta súper buena de ropa, de peluquería, de lo que sea, ¿verdad? Se me viene pronto eso a la cabeza de cosas baratas, ¿verdad? Pero en realidad de cosas buenas, de cosas bellas. Entonces, anunciar, o sea, si realmente amamos a Dios, amamos a Cristo, le vamos a anunciar, está resucitado, o sea, no murió, o sea, resucitó, murió realmente, y resucitó, ¿verdad? Entonces, como dice también en un libro que leí estos días, dice, Cristo mató a la muerte, ya no existe la muerte. ¿Por qué? Porque la vida después de la muerte es real, nos mostró con su vida, Él resucitó. Entonces, nos muestra que nosotros vamos a resucitar y para esa vida resucitada es que nos tenemos que preparar. Para esa vida resucitada es que tenemos que preparar nuestra alma y prepararla con el amor, con el amor. O sea, el amor es el que nos llena el alma, ¿verdad? Es el que nos llena el alma. Entonces, ver a Jesús, mirar a Jesús. Estas mujeres, si se hubieran quedado en su casa, no lo hubieran visto a Jesús. Le vieron porque se fueron al sepulcro, porque se fueron a prestarle los últimos servicios, que era el embalsamar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, mediante eso le vieron. Y entonces nosotras también nos tenemos que mover, ¿verdad?, de nuestra comodidad para buscar a Cristo, para mirarle, para encontrarle, ¿verdad?, para buscarle. Y lo encontramos en el sagrario, en la Eucaristía, le encontramos en la oración, le encontramos en los demás, en el prójimo, ¿verdad?, en las personas que nos rodean. Está Cristo, ¿verdad?, está Cristo en cada alma, en cada persona. Entonces le tenemos que ver. Después, escuchar. Y de pronto cada acción se pone más difícil, ¿verdad? De repente verle, bueno, escucharle ya me compromete un poco más, ¿verdad? Me compromete más. ¿Y qué leímos que Jesús les dice? Jesús les dice, vayan y den a conocer, les voy a leer para no inventar. Vayan, vayan a los discípulos. Esto le dicen los ángeles, me parece. Ahí está. Esto le dice Jesús. No tengan miedo. Vayan a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Jesús probablemente no se repitió en el vayan, acá se repite, ¿verdad? Pero les habrá dicho de otro modo. Allí me verán. Esta es la traducción nomás de hecho. Entonces, es anunciar, ¿verdad? Ir y anunciar, no, perdón, escuchar primero. Escucharle esto. Ellas le pudieron escuchar a Jesús, primero porque le vieron, ¿verdad? Porque estuvieron ahí presentes, porque fueron. Entonces nosotras tenemos que ir a Jesús con la oración, ir a Jesús ayudando al prójimo, estando presentes cuando nos necesitan, ¿verdad? Y escucharle. Escucharle en la oración es relativamente difícil, porque no le vemos, no le escuchamos con el oído, le escuchamos con la cabeza, con la inteligencia, ¿verdad? Le escuchamos cuando nos ponemos en silencio exterior, metiéndonos dentro nuestro para hacer oración, para hacer oración y hablarle y escucharle, ¿verdad? Ahí le escuchamos, y ahí le escuchamos lo que nos quiere decir. A cada uno nos quiere decir cosas distintas, cosas especiales, cosas para cada una. Y después está el hacer, el anunciar, ¿verdad? Les anuncia que, quiere Jesús que anunciemos que Él resucitó, que la vida pudo más que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso es que el cristiano que se pone tan desesperado ante una muerte, ante la muerte de un ser querido, es falta de fe. Porque si yo tengo fe en que esa persona lo que hizo fue pasar la puerta para el otro lado y esperarme ahí y estar con Dios,
para los dos estar con Dios después, o los tres, o la familia entera, no me voy a poner tan mal. Voy a llorar, por supuesto, todos tenemos corazón, ¿verdad? Y nos cuesta, pero les diría que la proporción de la tristeza o del dolor es directamente proporcional a mi fe. ¿Mm? Entonces, anunciar que Cristo está vivo, y ese Cristo vivo nos pide cosas. Cristo vivo no está vivo, ¿verdad? O sea, una persona viva nos pide cosas, nos reclama, nos interpela. Y Cristo vivo nos pide que nos movamos, que recemos, que anunciemos, ¿verdad? Que anunciemos a las personas para que no estén con esa, como decíamos, que tengamos vida resucitada, no vida mortecina, ¿verdad? Vida resucitada. Y vida resucitada basada en la alegría, ¿verdad? Decíamos que ahora terminamos la octava de Pascua, ¿verdad? Que son estos 8 días, mañana termina, y es una gran alegría que no puede contenerse en un solo día, sino que se alarga a una semana, ¿verdad? Entonces, que nuestra vida, que nuestra alegría también sea de esa manera, ¿verdad? Que sea profunda, que sea basada en la maravilla que es que Jesús haya resucitado y que esté vivo. Bueno, chicas, entonces hasta aquí llegamos hoy.